Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos en el piso al presidente de la Fundación El Sol Sale para Todos, Santiago Laviola. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Bueno, ya no es la primera vez. No, muchísimas gracias, Cristian, por invitarnos también. Y no es la primera vez que estamos acá siendo recibidos por ustedes. Bueno, contanos un poco cuál es la misión de la Fundación. La Fundación El Sol Sale para Todos nace de ver que se empieza a generar una brecha muy grande con el tema de las energías renovables y el acceso a estas energías renovables. No hablamos solamente de quienes pueden comprar los sistemas, sino que hablamos de quienes pueden repararlos y quienes pueden trabajar con todos estos sistemas. Entonces la Fundación viene a achicar esa brecha y a delimitar el acceso a la energía que es tan primordial en nuestra vida. Hoy prácticamente podemos decir que somos adictos a la energía, o sea, prácticamente todo lo que tenemos en nuestras manos consume energía y no tenemos, no dimensionamos tampoco el impacto que genera la producción de esa energía que consumimos. Bueno, hay una tendencia nueva, o no sé si es nueva, yo cuando era más joven, ya había el cambio de las luces comunes a las luces de bajo consumo, y después se pasó de las luces de bajo consumo a las luces LED. Sí, hubo un paso, hubo dos grandes pasos, ¿no? Entre las luces comunes a las de bajo consumo y las de bajo consumo a las luces LED. Claro. ¿Cómo la sociedad o cómo la comunidad empezó a aceptar ese cambio? Bueno, ese cambio se empieza a aceptar siempre por un lado económico. O sea, uno cuando realiza estos cambios es para gastar menos electricidad y que se vea impactado en la factura que recibimos de la corriente eléctrica. Lo que realmente se está buscando es que la sociedad empiece a magnificar el impacto y realice estas conversiones, que vamos a llamarlo lo que es ahorro energético y eficiencia energética. No podemos hablar de energías renovables si no hablamos de ahorro energético y eficiencia energética. Y cuando hablo de eficiencia, es también tener en cuenta cómo consumimos la corriente eléctrica y que para esa eficiencia se base en la tecnología y nos apoyemos en la tecnología que tenemos hoy en día como la domótica o la electrónica. Por eso hacemos tanto hincapié en lo que es capacitación. O sea, nosotros queremos formar a los ciudadanos, a los docentes y a los instaladores, no solamente en la parte técnica, sino que también en el cambio climático que estamos enfrentando hoy en día, que lo podemos ver, por ejemplo, con el dengue, como lo seguimos teniendo a esta altura del año, cuando ya tendría que estar frío. El cambio climático es una realidad, por más que haya muchos negacionistas. Entonces, este cambio que vos me comentás de las lamparitas es uno de los brazos o una de las partes que se ve en esta transición energética que estamos enfrentando. Claro, porque al principio lo que era de bajo consumo era feo, ¿no? Las luces de bajo consumo eran feas. Entonces no sé si la gente las quería usar, porque era un artefacto que era feo, ¿no? Quedaba mal en los spots de luz, en los ventiladores y demás, donde uno los coloca, quedaban feos, la gente no los quería usar. Bueno, hoy las luces LED no solamente que son de muy bajo consumo, sino que además de eso, son lindas. Son lindas ¿por qué? Porque tienen tecnología. El LED es un material semiconductor muy chiquito que emite luz. Esta tecnología existe aproximadamente hace muchos años, 60 años atrás. Lo que pasa que, al igual que con los paneles solares, se empieza a aplicar cuando tenemos que llegar a metas. Cuando tenemos metas de iluminar con poca energía o generar energía, bueno, ahí empezamos a tomar tecnologías que ya están y se empiezan a hacer más eficientes. Nosotros tenemos una campaña que se llama Que tu luz no se pierda, donde arreglamos las lamparitas LED que se queman. ¿Por qué se quema una lámpara LED? Se quema porque está mal diseñada, porque no tiene para disipar la temperatura que genera. Entonces nosotros las reparamos dictando capacitaciones y vuelven a tener una vida útil. Todo lo que tiene tecnología y tiene electrónica es reparable. Y es muy importante que nosotros como consumidores tengamos en cuenta lo que es el acceso a la reparación, que compremos cosas que tengan un servicio técnico para volverle a dar otra vida y que no sea todo consumir y desechar. Bueno, vamos a seguir con el camino de la reparación y de reutilizar. Pero vos dijiste algo que capaz que pasó de alto, y el tema de la temperatura. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la luz tiene temperatura? ¿Qué es? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, toda conversión de energía genera temperatura, por decir una manera. Yo de la corriente eléctrica obtengo dos cosas, temperatura y campo magnético.
de un semiconductor, cuando yo le hago pasar una corriente eléctrica, logro que emita luz, llamémosle. Bueno, emitir esa luz también genera un calor. Las lámparas anteriores que teníamos nosotros, que eran de filamento, el filamento se ponía al rojo vivo y eran las lámparas incandescentes y emitían la luz desde un filamento que estaba al rojo vivo. Las lámparas LED emiten luz hacia adelante, pero el calor del semiconductor lo emite hacia atrás. O sea, disipa temperatura, porque tiene una conversión energética. Nuestros portalámparas y todo lo que tenemos diseñado está pensado para lámparas que emiten el calor hacia adelante, no lámparas que emiten el calor hacia atrás. Entonces lo que se hace es sobrecalentar la luminaria aplicándola en lugares que no están pensados para eso. Una lámpara LED tiene que estar ventilada, tiene que tener una circulación de aire para que se refrigere y no se termine quemando el semiconductor. Bueno, vamos a la reutilización, ¿no? Porque hay una campaña, ¿no? Hay una decisión política también de reutilizar todo este tipo de instrumentos, de aparatos electrónicos. Hoy en día la electrónica tiene dentro de las placas muchísimos materiales que fueron sacados de minería, digamos, y bueno, hoy nos empezamos a encontrar con la minería electrónica, o sea, es lo que se recicla de las placas, se recupera oro, plata y muchos materiales más. Entonces no hay que pensarlo solamente por lo que se recupera, sino que el impacto ambiental que generamos positivo a la hora de recuperar todos estos artefactos electrónicos. Porque disculpa que te interrumpa, con anterioridad las luces de bajo consumo, las que eran redonditas, las redonditas. Había que ir a tirarlas en un lugar específico, porque no en cualquier lado. Mercurio. Exactamente. Sí, sí. Y era peligroso. Sí, las lámparas LED no lo son, pero sí generan contaminación cuando no las reciclamos. Eso tiene plástico, tiene metales, tiene cosas que se pueden recuperar. Nosotros en el paradigma que nos encontramos actualmente como sociedad, si no empezamos a ver de una manera más lógica la manera en la que generamos residuos que no son residuos, porque todo se puede reutilizar, vamos a encontrarnos en un cuello de botella. O sea, nos encontramos con que no vamos a tener materiales para utilizar y aparte los lugares donde los estamos arrojando se están volviendo lugares muy tóxicos para poder seguir habitando o seguir sacando esos materiales. Entonces la basura es algo que tenemos que rever como sociedad. Santiago, veo en los paneles que tenés un trabajo importante con la fundación, con la gente, ¿no? Que es el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, conducido por Alberto Boto. Nosotros estamos trabajando en convenio, las dos fundaciones ahora, en lo que es formación para docentes y formación para afiliados del sindicato. Lo importante de trabajar en convenio en estos cursos es que podemos tener una llegada mucho mayor a la sociedad. Ahora los cursos que estamos dando tienen resolución ministerial. Esto quiere decir que los docentes que realicen estas formaciones se le va a ver impactado en su escalafón docente. Importantísimo. No es algo sencillo, es algo muy importante, porque como docente lo digo, muchas de las cosas que sé las tuve que aprender por mi cuenta o realizando capacitaciones que no tienen la resolución, entonces no tengo manera de demostrarlo en mi escalafón. Hicimos mucho hincapié en esto porque creemos que la educación ambiental es el camino para poder revertir toda esta situación que estamos viviendo hoy como sociedad. Y entendemos también de que lo que sucede en el ambiente no es más que un reflejo de lo que nos sucede como sociedad. Si nosotros no sabemos el nombre de nuestro vecino, si nosotros no cuidamos la casa donde estamos, ¿cómo pretendemos cuidar el planeta que estamos habitando? Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, formar formadores. La formación de formadores nos garantiza a nosotros que va a haber personas capacitando a los chicos en las escuelas. Y por eso nos aliamos con la Fundación Con la Gente y empezamos con estas 3 formaciones con resolución ministerial. Una es en territorio, que es un acercamiento al humedal, que se da inclusive una de las clases en la isla. O sea, queremos que tengan herramientas para aplicar en el aula, para replicarle y contarle a los chicos estas emociones y estas sensaciones. ¿Por qué digo emociones y sensaciones, así hablando de la formación? Porque uno cuida algo, o sea, yo cuido esta copa porque tengo cierto apego, digamos, o sea, sé que la copa la viví, sé de dónde viene, o sea, hay una conexión. Entonces buscamos que las personas tengan conexión con el ambiente que tienen que cuidar. Otra de las formaciones es cambio climático y eficiencia energética, y la otra formación es instalación de paneles fotovoltaicos, bien práctico. Las 3 formaciones tienen en común la práctica. Nosotros
hacemos hincapié en que las personas tienen que tocar el panel solar, tienen que tocar el compost, tienen que visitar el humedal. O sea, tienen que haber una práctica, no solamente la teoría. Y después están las clases virtuales donde sí damos la teoría. ¿Vos ves que actualmente en la escuela se da este tipo de enseñanza? Mira, no se da como uno quisiera que se dé. A mí me ha pasado, también son errores que uno comete como docente, que al estudiante le muestra videos de lo terrible que está ocurriendo en el planeta. Uno le muestra el basural, uno le muestra lo que hacemos como sociedad, y eso ha demostrado con los años que genera un rechazo en las personas. Entonces uno muchas veces tratando de hacer un bien, termina a lo mejor generando, no un daño, pero sí gente que termina teniendo una fobia al accionar. O sea, ¿para qué voy a accionar por el ambiente si ya está perdido? Terminan pensando. Entonces, brindarle esta herramienta a los docentes nos ayuda a que cuando estemos aplicando estas cosas en el aula, que en la escuela no se ven, sea más fácil hacerlo hacia los estudiantes. A mí me pasa que yo voy por todos lados apagando luces y me dicen que estoy cuidando la factura de la provincia. Entonces yo les explico, no, yo no apago las luces por una cuestión de que se pague menos. Apago las luces porque dimensioné el impacto que tiene una luz prendida cuando no se está usando. A ver, si con la luz común se gastaba 10 de electricidad, para Sí. hacer un número que se entienda, con las luces LED, ¿cuánto se gasta? Se gasta, supongamos, un 2, ¿está bien? Pero sigue habiendo un problema, porque la sociedad sigue creciendo. Entonces, empieza a haber más luminarias, pero de bajo consumo, pero hay más luminarias. Entonces, es importante, aparte, no solamente pensar eso, sino de dónde fue producida la energía, la corriente eléctrica. Hoy en día en la provincia y en la Argentina... Porque hoy actualmente todas las canchas de fútbol tienen todas luces LED. Sí, ya sí, dejaron sí. de tener esos aparatos gigantescos. Es más, hasta redujeron lo que es una reducción del volumen, ¿no? Porque Claro. con menor cantidad también puedes iluminar más. Y pensemos, claro, pensemos que para que las luces del estadio estén prendidas, tenemos la ventaja de que una que está consumiendo menos corriente, entonces esa energía, por decir de una manera, puede estar disponible para utilizarla en otro momento, que es muy importante esto, de la matriz energética. Santiago, hablábamos sobre el tema del consumo, pero ahora vamos a hablar del tema de la producción, ¿no? Porque vemos también todos estos paneles fotovoltaicos o de generación de electricidad a través del sol. Exactamente. No sé si es nuevo hoy, pero sí es moderno. Es moderno verlo porque empieza a estar en agenda política. O sea, nosotros del sol podemos tener dos ramas de captación. O generamos calor, que es la parte de termotanques solares, o generamos electricidad, que es la parte de los paneles solares, electricidad fotovoltaica, que es lo que estamos viendo en los videos. En las capacitaciones que nosotros damos, por eso hacemos tocar, hacemos que la gente toque, que interactúe, porque cuando vos magnificás que una placa que no hace ruido, no genera humo, está produciendo electricidad, y que esa electricidad la estamos usando para mover un ventilador o alimentar una estufa, te empezás a dar cuenta que hay otra manera. Nosotros vemos muchas veces que están los generadores portátiles y cuando los pones en marcha es un lío bárbaro, tanto por el ruido del motor como también por la contaminación que generan. Y uno poniendo una placa... Es insoportable. Es insoportable. Cuando nosotros vemos que los carritos que están en la calle y demás tienen que poner los generadores eléctricos, digo, comer ahí es insoportable. Tenemos la campaña que se llama Cantando al Sol. Cantando al Sol es un generador solar móvil, con eso también generamos conciencia, de 5 kilovatios. O sea, tiene 3 kilovatios en paneles y alimentamos, mientras hay sol, a bandas de música que tocan. Entonces vos escuchás realmente la banda de música sin ruido a un generador que puede estar cerca o lejos, ¿está bien? Eso por un lado. Y el otro aparte, lo que vos me preguntabas de cómo se genera la corriente eléctrica, generalmente se genera a través de movimiento. O sea, un generador convierte el movimiento circular en electricidad. Ahora bien, ese movimiento circular, ¿de dónde viene? Bueno, viene de quemar combustibles fósiles, viene de quemar fuentes que no son renovables, que generan gases de efecto invernadero. ¿Y qué son esos gases de efecto invernadero? Son gases invisibles que lo que hacen es atrapar la energía solar en la atmósfera, aumentando la temperatura media, haciendo que cada vez haga un poco más de calor. Entonces, por eso es importante utilizar una matriz de energía renovable para la red eléctrica que nosotros tenemos. Y esa energía renovable, en la provincia,
está teniendo muy buen impacto. O sea, Santa Fe es una de las mejores provincias que logra, digamos, hacer el sistema de inyección a la red. O sea, que la persona tiene los paneles en su casa, convierte esa energía en electricidad y lo que no consume lo puede inyectar a la red. Ese es el proyecto ERA, está funcionando muy bien y es a lo que apuntamos nosotros desde la ONG. Un vecino de la ciudad de Rosario dice, quiero que la luminaria de mi casa, vamos a arrancar con la luminaria, con algo básico, hacerlo con paneles solares. ¿Qué necesita? Bueno, necesita primero entender que hay dos sistemas, un sistema que se llama on-grid y otro que se llama off-grid. El on-grid es conectado a la red y el off-grid es fuera de la red. Si yo lo voy a hacer en luminarias, como me lo planteás vos, podemos plantear un sistema con un panel chico, unas baterías de backup y alimentar las luminarias. Ahora, yo lo que le recomendaría más es utilizar de batería la red eléctrica. Entonces, pasarse a un sistema on-grid, que es con los paneles solares en el techo, y abastecerse mientras hay sol de esa energía y el restante inyectarlo a la red. Eso hace que el sistema sea más económico porque no hay baterías y aparte tiene un impacto menor en el ambiente. Eso se puede hacer en el proyecto ERA, está en la página de la EPE, e inclusive si uno no tiene acceso al sol, puede hacer lo que se llama un ERA colaborativo. O sea, uno se agrupa con alguien que sí tenga, entonces esa persona pone los paneles y se ve reflejado en la factura mía. Santiago, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Sé que llevas un trabajo muy importante, sobre todo de llevar esto de las energías renovables, no solo que es algo de moda o algo de agenda, sino que es un cambio cultural, un cambio educativo, un cambio ambiental, que es donde tenemos que apuntar como sociedad, porque el único lugar donde no vamos a poder renovarnos es el planeta. Tal cual, Cristian, tal cual. Si no hacemos ese cambio en nuestra mente y no entendemos que el cambio no es solamente hacia afuera, sino que es interno y hacia todos los que nos rodean, y entender que la salida es colectiva, nunca solo. Por eso hacer hincapié en que nos sumemos a organizaciones que estén y que nos sumemos también en organizaciones barriales para ayudar a que cambie tanto lo personal como lo social. Participar y formar parte. Santiago, quiero agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Muchas gracias. Vamos un pequeño corte y seguimos con el programa.